Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 382 que estoy enseñando este semestre en la universidad, una clase que es una introducción a la literatura española. Y precisamente, como es una introducción a la literatura española, quiero explicar brevemente cuál es el concepto de literatura que vamos a manejar en esta clase. ¿Qué es, en este sentido, la literatura y cómo de alguna manera se puede definir la literatura? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la creación de la literatura? Y lo primero que podemos decir acerca de la literatura es que es una creación humana, es decir, que son los seres humanos, los hombres, las mujeres, los autores, las autoras, quienes se encargan de crear la literatura. En este sentido, pues los animales, por ejemplo, las cosas, no escriben literatura, pero sí los seres humanos lo hacen, con lo cual podemos hablar de la literatura como una creación humana, como una creación de diferentes personas que se dedican a ello. Es además una creación que utiliza el lenguaje. Pues es necesario tener un lenguaje en común, además, entre el autor y el lector para realmente poder hablar de literatura. Es una creación humana que utiliza el lenguaje, la lengua. Tiene además una dimensión estética, una dimensión poética, es decir, no podemos considerar que cualquier texto que nos encontramos es literario. Por ejemplo, una lista de la compra, shopping list, una lista de los estudiantes que están en esta clase, the class roster, por ejemplo, pues eso no sería en principio literatura porque no tiene esa dimensión estética que sí tienen los textos literarios que ustedes van a tener la oportunidad de leer en esta clase. Y muy importante también, la literatura tiene como componente importante, como componente fundamental, como componente distintivo, la ficción. Podemos decir que los textos literarios contienen, están determinados siempre por la ficción. Esto ocurre también en el caso de una autobiografía, por ejemplo. Si ustedes escriben su autobiografía, ese texto que ustedes escriban va a tener un cierto componente ficticio, un cierto elemento de ficción, porque ustedes no siempre van a recordar exactamente todo lo que ustedes han hecho, tal y como ocurrió. Reconstruirán de alguna manera lo que estén contando, aunque tenga que ver con su experiencia personal, y evidentemente tendrá ese texto también un elemento de ficción, con lo cual la ficción es un elemento primordial en la literatura. Incluso cuando ustedes escriben, por ejemplo, un poema de amor, pues no es necesario realmente estar enamorado para escribir un poema de amor, con lo cual hay un cierto elemento de ficción también en este tipo de composiciones líricas. Por tanto, hay elementos distintivos en la literatura que son elementos que ustedes deben tener en cuenta. Por un lado, la literatura es una creación de los seres humanos, es una creación que además utiliza el lenguaje, la lengua, cualquiera que sea esa lengua. Es necesario que exista el lenguaje para la creación literaria.
Los textos literarios generalmente tienen una dimensión estética, que también podemos denominar una dimensión poética, y los textos literarios generalmente tienen como componente primordial el componente de la ficción. Y cuando hablamos de un texto literario, hablamos realmente de lo que es un proceso de comunicación. Y dentro de este proceso de comunicación literaria hay varios elementos que tenemos que comentar. Como un texto está escrito por un autor o por una autora, por una persona que escribe el texto, pues el texto siempre tiene un autor o una autora, es decir, aquella persona que crea la obra literaria. A veces nos encontramos con textos anónimos, es decir, textos que tienen un autor o una autora cuyo nombre nosotros desconocemos, pero eso no quiere decir que no haya existido un autor para ese texto literario, con lo cual siempre en los textos literarios nos vamos a encontrar con un autor o con una autora que es la persona que escribe la obra literaria. La obra literaria que escribe este autor o esta autora es lo que denominamos texto. El texto está creado por el autor en diversos tipos de soporte, es decir, tenemos literatura oral, literatura que se transmite a través de la voz y que posteriormente se recoge de forma escrita. Tenemos, por supuesto, textos escritos. Tenemos también textos en formato electrónico, pero todos ellos son textos creados por un autor, y da igual si esos textos se difunden a través de libros, a través de internet, si se difunden oralmente, pero esos textos están siempre creados por un autor. Y esos textos los lee el lector o la lectora, que son pues todos ustedes que están tomando la clase, yo mismo también. El lector es aquella persona que recibe, que lee el texto creado por el autor. Entonces esos tres elementos son muy importantes: el autor, que crea el texto, que es la obra creada por el autor, y después el lector, que es la persona que recibe o lee ese texto literario. Y hay varios teóricos de la literatura que consideran que entre el autor de un texto y el lector existe un cuarto componente, un cuarto elemento, que es el elemento del intermediario o la intermediaria. ¿Quién es este intermediario? Pues el intermediario es aquella persona que no escribe el texto, pero modifica o determina el texto de alguna manera. Por ejemplo, un editor, an editor, before you publish a novel, for example. Un editor, de alguna manera, modifica, determina, cambia el texto de un autor antes de la publicación. En el caso del teatro, por ejemplo, pues un director de escena, the director of the play, por ejemplo, pues es un intermediario que modifica de alguna manera el texto que está adaptando o que está presentando sobre el escenario, con lo cual también un director, en el caso del teatro, sería un intermediario. Tenemos, por tanto, el autor, tenemos el texto y tenemos el lector, y tenemos en el medio este personaje, o bueno, personaje no, sino más bien elemento del intermediario,
que algunos teóricos de la literatura denominan transductor, pero bueno, es un intermediario que prácticamente siempre está presente, a veces en mayor medida, a veces en menor medida, a veces más explícito, a veces menos explícito, pero el intermediario o la intermediaria, que como digo, algunos denominan transductor o transductora, pero que realmente es un intermediario, pues es aquella persona, aquel elemento que modifica el texto que llega hasta nosotros como lectores o como espectadores. También podemos considerar que un intermediario es aquella persona que interpreta un texto literario, pues, por ejemplo, un crítico literario que escribe una reseña, a review, o que escribe un estudio, study, sobre una obra literaria, pues de alguna manera también podría considerarse un intermediario porque puede influir en nuestra visión o en nuestra interpretación, en nuestra recepción del texto literario. Entonces, esos son los 4 elementos que aparecen en este proceso de comunicación literaria, en este proceso comunicativo que se establece en la literatura: el autor, el texto, el lector y en el medio, a veces más explícito, a veces menos explícito, el intermediario o para algunos transductor. Y para terminar, recuerden que en esta clase vamos a leer textos de varios géneros literarios entre el siglo XVIII y el siglo XXI, entre el siglo XVIII y la actualidad, y sobre todo nos vamos a centrar en 3 tipos de textos o en 3 tipos de géneros literarios, que son la narrativa, y en este sentido vamos a leer cuentos, narraciones breves, short stories, también poesía, poetry, y en este sentido vamos a leer varios tipos diferentes de poemas, y finalmente también vamos a leer algunos textos dramáticos, es decir, vamos a leer también teatro, algunos ejemplos de teatro, de obras de teatro, algunas más breves que otras, pero en todo caso vamos a tener también textos dramáticos. Entonces, dentro de los géneros que vamos a ver en este panorama de la literatura española entre el siglo XVIII y el siglo XXI, vamos a tener textos narrativos, vamos a tener textos poéticos y vamos a tener también textos dramáticos. Narrativa, poesía y teatro van a ser los 3 géneros en los que nos vamos a centrar. No son los únicos que existen, pero por supuesto serán los 3 géneros en los que nos vamos a centrar. Termino ya, muchas gracias por su atención, espero que este vídeo les sirva para comenzar a entrar en lo que pueda ser una definición bastante sencilla de lo que es la literatura, una definición que pueda servir para el curso de Español 382 que ustedes están tomando este semestre en la universidad, y pues este vídeo quizá les pueda servir para repasar estos conceptos a medida que nos vamos acercando al examen que en algún momento van a tener en este curso, este semestre en la clase. Muchas gracias por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.